John Silence Radio presenta En la noche de los tiempos. De Howard Philip Lovecraft. Tema original de Joe Wolf. Con música de Joe Wolf y Ari Racing. En la voz de John Silence. Capítulo 5. Ese es el mundo del que cada noche mis sueños me traían un caos de imágenes confusas. Un mundo extraño y lejano. Un mundo real. No me creo capaz de dar una idea exacta del horror y del espanto que tales imágenes despertaban en mí. Entre otras cosas porque lo que sentía yo dependía de algo tan intangible y puramente subjetivo. La viva experiencia de pseudo-recuerdos. Como he dicho, mis estudios me fueron protegiendo gradualmente contra esa impresión, puesto que me suministraban toda clase de explicaciones racionales y lo interpretaba de una manera lógica. Esta influencia se veía fortalecida, pues porque yo tenía la costumbre de engendrar siempre repetitivamente estos pensamientos. Y a pesar de todo, el terror vago que me envolvía no se iba del todo. Pero bueno, yo no me hundía con él como antes. Con el paso de los años empecé a pensar que mi experiencia, junto con los casos clínicos y los mitos emparentados con el tema, debería ser resumida y publicada en beneficio de la ciencia. Por esta razón preparé una serie de artículos que referían brevemente todo el asunto y los ilustré con bocetos rudimentarios de las formas, escenas, motivos ornamentales y jeroglíficos que recordaba en mi sueño. Estos artículos aparecieron periódicamente durante los años 1928 y 1929 en la revista de la Sociedad Americana de Psicología. Desgraciadamente no llamaron la atención. Entretanto, yo seguía tomando nota de mis sueños con el mismo interés, aun cuando el material que se me iba amontonando adquiría dimensiones francamente excesivas. El 10 de julio de 1934, la Sociedad de Psicología me remitió una carta que vino a ser el preludio al último acto de esta experiencia enloquecedora. Traía matasellos de Pilbara, que está en Australia Occidental, y su remitente resultó ser un ingeniero de minas sumamente acreditado. El sobre contenía unas fotografías muy curiosas y una carta cuyo texto reproduciré íntegramente con el fin que todos los lectores comprendan el tremendo efecto que produjo en mí. Y bueno, durante algún tiempo permanecí en tal estado de perplejidad que no supe qué hacer. Aunque más de una vez se me había ocurrido que aquellas leyendas debían de tener alguna base real en que apoyarse, no por ello estaba preparado para enfrentarme de repente nada menos que con una reliquia tangible de ese mundo perdido en la noche de los tiempos. En las fotografías que recibí sobre un fondo arenoso y con frío e incontrovertible realismo, se veían unos bloques de piedra erosionados, roídos por las aguas, desgastados por las tempestades, pero perfectamente reconocibles. Eran los sillares de las murallas gigantescas de mis sueños. Al examinar las fotografías con una lupa descubrí en aquellas piedras los restos medio borrados de motivos ornamentales y jeroglíficos curvilíneos tan horriblemente significativos para mí. Pero aquí reproduzco la carta
que ya es elocuente por sí misma. Escuchen. Profesor N. W. Peasley, Sociedad Americana de Psicología, Edificio 30, Calle 41, Nueva York City, USA. Muy señor mío, una reciente conversación con el doctor E. M. Boyle de Perth, junto con los artículos publicados por usted, me han decidido a escribirle esta carta para ponerle al corriente de lo que he visto en el gran desierto arenoso, situado al este de nuestros distritos auríferos. A juzgar por sus preferencias a ciertas leyendas que hablan de ciudades construidas con sillares ciclópeos ornados con extraños dibujos y jeroglíficos, debo haber realizado un descubrimiento muy importante. Los obreros indígenas siempre han hablado mucho de unas grandes piedras marcadas. Parece que sienten gran temor hacia ellas y las relacionan de algún modo con sus antiguas tradiciones sobre Budai, que era un gigantesco anciano que, según ellos, duerme desde hace siglos bajo tierra, con la cabeza apoyada sobre uno de sus brazos, y que algún día despertará y devorará al mundo. En algunos relatos muy antiguos y casi olvidados se mencionan enormes habitáculos subterráneos construidos con grandes piedras, de los que nacen unos pasadizos que conducen a regiones cada vez más profundas, donde han sucedido cosas horribles. Los obreros indígenas dicen que una vez un grupo de guerreros fugitivos de una batalla se introdujo por uno de esos pasadizos y no volvió a salir. Poco después de su desaparición, surgió un viento horrible por la boca de la galería. Pero estos relatos, por lo general, suelen ser muy poco fidedignos. Lo que tengo que decirles es mucho más positivo. Hace 2 años, con motivo de una prospección que tuvimos que efectuar a 800 kilómetros al este del desierto, descubrí numerosos bloques de piedra labrada, muy erosionados, cuyo volumen sería aproximadamente de 100 centímetros por 60 y por 60 bases centímetros. Al principio no logré ver ninguna de las señales de que me hablaban mis obreros, pero al examinarlos con más detenimiento, descubrí unas líneas profundamente cinceladas, todavía visibles, a pesar de tantos cientos de años de erosión. Eran unas curvas singulares que se ajustaban a lo que los indígenas habían tratado de explicar. En total, habría unos 30 o 40 bloques en un área de medio kilómetro a la redonda. Algunos de ellos estaban casi totalmente enterrados en la arena. Y a continuación inspeccioné el lugar, haciendo un cuidadoso reconocimiento con mis instrumentos. De los 10 o 12 bloques que me parecieron más característicos, saqué varias fotografías. Las incluyo en la carta para que usted se forme una idea. Me di cuenta de mi descubrimiento al gobierno de Perth, pero no me han contestado. Poco después conocí al doctor Boyle, quien había leído sus artículos en la revista de la Sociedad Americana de Psicología, y en el curso de una conversación mencioné las citadas piedras. Enseguida se interesó por aquello, y cuando le enseñé las fotos, me dijo muy emocionado que las piedras y las señales eran exactamente iguales a las que usted describía. Fue él quien pensaba haberle escrito a usted, pero lo ha ido dejando. Mientras tanto me envió las revistas en donde aparecieron sus artículos. Por sus dibujos y descripciones me he dado cuenta de que mis piedras son sin ninguna duda de la misma naturaleza que las citadas por usted, como podrá apreciar en las fotos que le envío. Más adelante se lo ratificará el doctor Boyle en persona. Comprendo lo importante que todo esto es para usted. No cabe duda de que nos hallamos ante las ruinas de una civilización desconocida y anterior a cualquier otra que ha servido de base a las leyendas que usted cita. Como ingeniero de minas tengo conocimientos de geología y puedo asegurarle que estos bloques son tan incalculablemente antiguos que de verdad me llenan de pavor. En su mayor parte son de arenisca y granito, pero uno de ellos está formado casi con toda seguridad por una especie de cemento u hormigón. Todos ellos muestran las huellas profundas de la acción del agua, como
como si esta parte del mundo hubiera permanecido sumergida durante muchos siglos para emerger nuevamente. Esto supone cientos de miles de años o quizá más, no quiero ni pensarlo. En vista del interés con que usted ha investigado las leyendas y todo lo que con ellas se relaciona, no dudo que le interesará realizar una expedición al desierto para efectuar excavaciones. El Dr. Boyle y yo estamos dispuestos a colaborar con este trabajo si usted o alguna organización pueden aportar los fondos necesarios para esta empresa. Podemos conseguir una docena de mineros para llevar a cabo los trabajos de excavación. No hay que contar con los indígenas, ya que ellos sienten un temor obsesivo hacia ese sitio. Boyle y yo no hemos revelado nada a nadie porque consideramos que es a usted, naturalmente, a quien corresponde la prioridad de cualquier descubrimiento u honor. Desde Pilbarra y en tractor podremos tardar unos 4 días en llegar a la zona de las excavaciones. El tractor es el medio de locomoción que empleamos para transportar nuestros aparatos. El punto exacto al que debemos dirigirnos está situado al suroeste de la carretera de Warburton, construida en 1873 y a unos 200 kilómetros al sudeste de Johanna Spring. También podríamos embarcar y remontar el curso del río de Grey en lugar de Pilbarra, pero todo esto puede hablarse más adelante. Las piedras están situadas sobre poco más o menos 22 grados 3 minutos 14 de latitud sur y 125 grados oeste 39 minutos longitud este. El clima es tropical y las condiciones de vida en el desierto son muy duras. Si usted quiere, podemos mantener correspondencia acerca de este tema. Por mi parte, estoy verdaderamente deseoso de colaborar en cualquier proyecto que usted decida emprender. Después de haber leído sus artículos, me siento hondamente impresionado por el alcance de todo este asunto. El Dr. Boyle le escribirá más adelante. Si desea usted comunicarse rápidamente conmigo, puede cablegrafiar a Perth. Con la esperanza de recibir prontas noticias de usted, le saluda atentamente Robert Mackenzie. Esta fue la carta. Los resultados inmediatos de este oficio pueden deducirse por la prensa. Tuve la suerte de conseguir apoyo económico de la Universidad de Miskatonic. Por su parte, el señor Mackenzie y el Dr. Boyle resolvieron hábilmente todos los problemas que se plantearon en la lejana Australia. La verdad es que no quisimos dar demasiadas explicaciones a los periodistas sobre nuestros propósitos, ya que el asunto podía prestarse a comentarios socarrones por parte de la prensa sensacionalista. Tan solo se dijo que partíamos para investigar ciertas ruinas que acababan de descubrirse en alguna parte de Australia. En otra crónica se dio cuenta de nuestros preparativos. Me acompañarían el profesor William Dyer, del Departamento de Geología de la Universidad, que había sido jefe de la expedición a la Antártida organizada por nuestra universidad en 1930 y 1931. Ferdinand K. Ashley, del Departamento de Historia Antigua, Tyler Freeborn, del Departamento de Antropología, y vendría además mi hijo Wingate. El señor Mackenzie vino a Arkham empezando en 1935 y colaboró en nuestras últimas preparaciones para el viaje. Resultó ser un hombre de unos 50 años, extraordinariamente competente y afable, muy culto también y sobre todo muy acostumbrado a viajar por Australia. Había dejado varios tractores esperándonos en Pilbarra y fletamos un pequeño vapor para remontar el río hasta dicha localidad. Íbamos equipados para efectuar una excavación seria y metódica. Pretendíamos examinar hasta la menor partícula de arena, sin alterar la posición de ninguno de los objetos que descubriéramos. Zarpamos de Boston a bordo del Lexington el 28 de marzo de 1935. Tuvimos un viaje apacible. Atravesamos el Atlántico y el Mediterráneo, cruzamos el Canal de Suez y recorrimos el Mar Rojo y el Océano Índico hasta llegar a nuestro punto de destino.
La costa baja y arenosa de Australia Occidental me deprimió. También me produjo una impresión desagradable la pequeña localidad minera, lo mismo que la desolada zona aurífera donde cargamos los tractores. El doctor Boyle, que salió a esperarnos, era un hombre maduro, agradable e inteligente. Sus conocimientos de psicología le permitieron entablar largas e interesantes discusiones con mi hijo y conmigo. Cuando finalmente se puso en marcha nuestra expedición, compuesta de 18 miembros, por las áridas extensiones de arena y rocas, todos nos sentíamos llenos de esperanza y ansiedad. El viernes 31 de mayo, vadeamos un afluente del río de Grey y nos adentramos en el reino de la absoluta desolación. A medida que avanzábamos por aquella región que había sido escenario del mundo ancestral de mis leyendas, me empezó a dominar un auténtico terror. Era como si los sueños turbadores y los pseudo recuerdos me acosaran allí con fuerza renovada. El lunes 3 de junio vimos por primera vez los bloques medio enterrados. No puedo describir la emoción con que toqué con mis manos un fragmento de aquella sillería ciclópea, idéntica en todos los conceptos a la de los edificios soñados. En su superficie había huellas inequívocas de cincel y me estremecí al reconocer el diseño curvilíneo que, después de tantos años de atormentadas pesadillas y de búsquedas penosas, se había convertido en un símbolo de horror. Al cabo de un mes de excavaciones, habíamos sacado a la luz 1250 bloques, unos más desgastados que otros. En su mayoría se trataba de megalitos, convexos por arriba y cóncavos por debajo. Había otros de menor tamaño, más planos y de superficie lisa, que tenían forma cuadrada u octogonal, como los de los pavimentos de mis sueños. Por último, también descubrimos unos pocos bloques curvados, extraordinariamente sólidos, que bien podían proceder de bóvedas o arquivoltas, o tal vez de arcos que enmascaran unos ventanales redondos. A medida que avanzábamos en la excavación, ahondando en dirección noroeste, descubríamos más bloques sueltos, pero no tropezamos con ningún rastro de construcción. El profesor Dyer estaba impresionado por la desmesurada edad de aquellas piedras, en las que Freeborn halló ciertos símbolos que parecían coincidir con algunas leyendas papúes y polinesias de tiempo inmemorial. El estado en que se hallaban los bloques y lo enormemente esparcidos que estaban hacían pensar en abismos vertiginosos de tiempo y cataclismos geológicos de cósmica violencia. Disponíamos de una avioneta y mi hijo Wingate la utilizaba para inspeccionar desde alturas diferentes el inmenso desierto de roca y arena, en busca de contornos o desniveles de terreno que denotasen la presencia de nuevos bloques o estructuras arquitectónicas. Sus resultados fueron, sin embargo, negativos, pues siempre que creía haber observado algún indicio interesante, al día siguiente se encontraba con que había desaparecido a consecuencia de los movimientos de la arena arrastrada por el viento. Una o dos de estas pistas efímeras, no obstante, me afectaron desagradablemente. Era como si armonizaran horriblemente con algo que había soñado o había leído, aunque no lograba recordar qué. Y se me despertó una tremenda sensación de familiaridad que me hizo mirar con recelo aquel terreno estéril y abominable.
En la primera semana de julio empecé a sentir una inexplicable mezcla de emociones ante los parajes que se extendían al nordeste del campamento. Era horror y curiosidad, y algo más, era como una ilusión desconcertante y tenaz de que todo aquello me era conocido. Traté de quitarme esas ideas de la cabeza con toda clase de argumentos psicológicos. También empecé a padecer de insomnio, pero esto casi me alegró, porque durmiendo menos tenía menos tiempo para soñar. Adquirí la costumbre de dar largos paseos de noche, yo solo por el desierto. Solía dirigirme a donde mis extraños y nuevos impulsos me empujaban inconscientemente, hacia el norte o hacia el nordeste. Durante estos paseos me tropezaba, a veces, con restos casi sepultados de antiguas sillerías. Aunque en esta zona se veían menos bloques que en el lugar donde habíamos empezado nuestros trabajos, estaba seguro de que debían abundar bajo tierra. El terreno era más accidentado que en nuestro campamento y soplaban con fuerza unos vientos que arrastraban las dunas, dejando al descubierto porciones de rocas antiguas para ocultarlas después. Yo estaba ansioso por iniciar las excavaciones en esta zona, pero al mismo tiempo tenía miedo de lo que pudiéramos descubrir. Bien claro veía que mi nerviosismo empeoraba inexplicablemente. Como muestra de mi pésimo equilibrio mental, citaré la extraña reacción que tuve ante un singular descubrimiento que hice en uno de mis paseos nocturnos. Fue la noche del 11 de julio. La luz de la luna inundaba el paisaje con su misteriosa palidez sobrenatural. Esa noche me alejé algo más que de costumbre y descubrí una piedra grande, muy distinta de los bloques que habíamos desenterrado hasta entonces. Estaba casi totalmente sepultada. Me agaché y aparté la arena con las manos. Luego la examiné atentamente a la luz de mi linterna. A diferencia de los demás sillares, este estaba tallado en ángulos perfectamente rectos, sin superficies cóncavas ni convexas. Parecía de basalto, no de granito, ni de arenisca u hormigón como los otros. Súbitamente me incorporé, di la vuelta y eché a correr a toda velocidad hacia el campamento. Fue una huida completamente inconsciente e irracional, y solo cuando estuve cerca de mi tienda comprendí por qué había huido. Y entonces descubrí el motivo de mi horror. Con piedras como aquella había soñado yo. A ellas se referían también las leyendas ancestrales y siempre aparecían vinculadas a los más espantosos horrores de aquella remota edad legendaria. La piedra había formado parte de las ruinas basálticas que inspiraban a la fabulosa gran raza un santo temor. Era un vestigio de aquellas altas torres sin ventanas que construyeron las terribles criaturas semimateriales, las que dominaban los vientos, que luego fueron confinadas en los abismos inferiores, bajo losas selladas y vigiladas de día y de noche. Permanecí sin poderme dormir hasta el alba, y al clarear el día, comprendí que era necio dejarme dominar por la sombra de una quimera imposible. Y en vez de asustarme, debería haber sentido entusiasmo ante un descubrimiento de ese tipo. Y bueno, al levantarnos todo, conté lo de mi hallazgo. Dyer, Freeborn, Boyle, mi hijo y yo salimos a ver el extraño bloque. Pero sufrimos una decepción. Yo no podía precisar el lugar exacto de la piedra, y el viento había alterado por completo el paisaje de dunas arenosas. Capítulo 6. En este instante llego a la parte crucial de mi aventura,
la más difícil de relatar, puesto que ni siquiera estoy completamente seguro de que sea cierta. A veces siento la penosa convicción de que no fue un sueño ni una pesadilla, y es esa duda precisamente, habida cuenta de las trascendentales consecuencias que implicaría mi experiencia, y creo que debe ser efectivamente real, pero es la que me impulsa a escribir esta relación. Mi hijo, que es un psicólogo competente y que además ha estudiado el asunto a fondo y con cariño, podrá juzgar mejor que nadie lo que voy a decir. Antes que nada, déjenme decirles una serie de hechos que a mis compañeros de expedición les sucedieron y que incluso ellos pueden corroborar. En la noche del 17 al 18 de julio, después de un día ventoso, me retiré temprano, pero no pude dormirme. Poco después de las 11, decidí salir a dar un paseo. Y como de costumbre, impulsado por mi extraña desazón, enderecé mis pasos hacia el nordeste. Al abandonar el campamento, me crucé con uno de nuestros mineros, un australiano llamado Topper, y nos saludamos. La luna en cuarto menguante ya brillaba en el cielo claro e inundaba aquellas arenas ancestrales con un resplandor lívido, leproso, que para mí tenía cierto matiz de perversidad. Ya no hacía viento, y hasta unas 5 horas después no se volvió a levantar el más ligero soplo, como pueden atestiguar Topper y los otros que me vieron caminar por las dunas en dirección nordeste. A eso de las 3:30 de la madrugada, se levantó un furioso vendadal que despertó a todo el mundo y que derribó 3 tiendas. El cielo estaba despejado y el desierto brillaba aún bajo el resplandor enfermizo de la luna. Cuando mis compañeros de expedición fueron a reconocer las tiendas, notaron mi ausencia, pero conociendo mi costumbre de pasear, no se alarmaron. No obstante, 3 de nuestros hombres, precisamente australianos los 3, dijeron que notaban algo siniestro en el ambiente. Mackenzie le explicó al profesor Freeborn que tales presentimientos se debían a la influencia de ciertas supersticiones que los nativos relacionaban con los fuertes vientos y que tarde en tarde azotaban las arenas bajo un cielo claro. Según murmuraban, tales vientos surgían de grandes cabañas subterráneas de piedra, donde habían sucedido cosas terribles y solo soplaban en las proximidades de las grandes piedras marcadas. A eso de las 4 cesó el viento tan repentinamente como había empezado, dejando unas dunas en forma insólita. Eran las 5. La luna, hinchada y fungosa, se hundía ya en occidente cuando me presenté en el campamento, tambaleante, sin sombrero, sin linterna, con las ropas desgarradas y el rostro arañado y cubierto de sangre. La mayoría de los hombres se había vuelto a acostar. Solo el profesor Dyer estaba fuera, fumando en pipa delante de su tienda. Al verme en tal estado, llamó al doctor Boyle, y entre los dos me acostaron en mi tienda. Doctor Boyle, mire. Ay, ¿y ahora qué le pasó a este? Mi hijo se despertó al oír el alboroto y se unió inmediatamente a ellos. Entre los 3, me obligaron a permanecer echado hasta que cogiera el sueño. Pero la verdad es que no me pude dormir. Me hallaba en un estado de excitación extraordinario. Lo que me había sucedido en nada se parecía a mis experiencias anteriores. Más tarde insistí en relatárselo. Les conté que después de caminar un rato, me sentí cansado y decidí tumbarme en la arena y dormir un poco. Les dije que entonces tuve unos sueños aún más espantosos que los de otras veces, y al despertarme violentamente el repentino huracán, mis nervios sobresaltados estallaron. Huí presa de pánico, tropezando con las piedras medio enterradas,
cayendo al suelo a cada paso y destrozándome las ropas de ese modo. Debí quedarme dormido mucho tiempo, de ahí mi larga ausencia. Gracias a un enorme esfuerzo de voluntad, conseguí no traicionarme. Así pues, nada dije que pudiera hacerles sospechar algo fuera de lo normal. Sí les indiqué, en cambio, que era necesario cambiar todos los planes de trabajo y no seguir excavando en dirección nordeste. Las razones que abduje eran bien inconscientes. Dije que en esa dirección había muy pocos bloques, que no convenía contrariar a los mineros supersticiosos, que quizá la universidad redujera su subvención y otros muchos desatinos y mentiras. Como es natural, nadie prestó la menor atención a tales argumentos, ni siquiera mi hijo, cuya preocupación por mi salud era evidente. Al día siguiente me levanté y estuve vagando por el campamento, pero no tomé parte de las excavaciones. A causa de mi estado de nervios, decidí regresar a casa lo antes posible y mi hijo me prometió llevarme en la avioneta hasta Perth, más o menos a 2 kilómetros al sudoeste, en cuanto hubiera inspeccionado la región que yo no quería de ninguna manera que se inspeccionara. Se me ocurrió que si lo que yo había contemplado estaba todavía a la vista, tal vez aquello podía servir de advertencia a mis compañeros, aún a costa de hacer yo el ridículo. Era muy probable que me secundaran los mineros, tan espantados de supersticiones locales. Accediendo a mis deseos, mi hijo sobrevoló esa tarde todo el terreno por donde había paseado yo la noche anterior, pero ya no se veía nada anormal. Lo mismo que había sucedido con el bloque de basalto sucedió esta vez. La arena había borrado toda señal de mi descubrimiento. Por un instante casi lamenté haber perdido cierto objeto espantoso en mi huida, pero ahora sé que debo dar gracias a Dios por ello, ya que así aún me cabe la posibilidad de explicar mi terrible aventura como una simple ilusión, porque soy un cobarde, sobre todo, y prefiero explicar esto de una forma falsa a encontrar la razón en ese abismo diabólico. Wingate me llevó a Perth el 20 de julio, pero no quiso abandonar la expedición y regresó al desierto. Estuvimos juntos hasta el 25 de julio, día en que el vapor zarpó con rumbo a Liverpool. Ahora en el camarote del Empress, después de mucho meditarlo, de ponerme el cinturón bien apretado, he decidido que al menos mi hijo se entere de esto. Hasta aquí he hablado de hechos sabidos, de hechos que se pueden comprobar. He querido exponerlos de este modo para salir al paso de cualquier eventualidad. Ahora contaré lo más brevemente posible, porque soy muy miedoso, lo que yo viví y sentí aquella noche cuando me ausenté del campamento. Con los nervios de punta, dominado por esa perversa ansiedad que me impulsaba hacia el nordeste, caminé bajo el resplandor maléfico de la luna. Por todas partes había bloques de piedra medio sepultados por la arena, abandonados desde tiempo inmemorial. La edad incalculable del desierto y la torva amenaza que flotaba sobre él como una aura me oprimían más que nunca. Sin poder evitar, recordé mis sueños dislocados, las espantosas leyendas en que se basaban y el terror que el desierto inspiraba con sus cavernas de piedra a los nativos y a los mineros. Y el desierto en realidad era terrorífico porque era enorme, y si te perdías en él, obviamente corrías el riesgo de morir. Y sin embargo, seguí caminando como si acudiese a una cita horrible, cada vez más acometido de turbadoras fantasías y pseudo-recuerdos. Pensé en algunas de las configuraciones de ciertos montículos que había visto desde la avioneta, y me pregunté por qué razón me parecían tan siniestras y familiares. Algo horrible pugnaba por forzar las puertas de mi memoria,
mientras otra fuerza desconocida trataba de cerrarle el paso. La noche estaba en calma, sin viento, y la arena pálida ondulaba como las olas de un mar inmóvil. Yo iba sin rumbo, pero como empujado por la mano del destino. Mis sueños se derramaban en el mundo vigil, y se me antojaba que cada megalito, clavado en la arena, pertenecía a alguno de los infinitos recintos y corredores prehumanos, cubiertos de bajorrelieves, jeroglíficos y símbolos que también conocía yo. A ratos me parecía ver incluso aquellos monstruos cónicos, omniscientes, atareados en sus trabajos cotidianos, y no me atrevía a mirar mi cuerpo por miedo a verlo como el de ellos. Estaba volviéndome loco. Eran alucinaciones, y mi realidad que se estaba como superponiendo. Veía los bloques medio enterrados y a la vez los aposentos y corredores como si no hubiesen sido destruidos. Veía el malévolo resplandor de la luna y de repente veía las lámparas luminosas de cristal. En el desierto los helechos ondulaban bajo las redondas ventanas. Pero yo no sé si estaba despierto o al mismo tiempo estaba soñando. No sé durante cuánto tiempo o hasta dónde, ni verdaderamente en qué dirección exacta había caminado cuando percibí por primera vez el montón de piedras desenterradas por el viento. Nunca había visto una agrupación tan grande de piedras en el curso de nuestras excavaciones y me sentí tan impresionado que al punto se desvanecieron todas mis visiones fabulosas. Ya no vi más que el desierto, la luna malévola y las ruinas de un pasado insospechado ya remoto. Me acerqué a examinarlas con la luz de mi linterna. El viento había dejado al descubierto una aglomeración chata y circular de megalitos y rocas algo menores, de unos 15 metros de diámetro y unos 2 metros de altura. Desde el primer momento me di cuenta de que en estas piedras había algo que las diferenciaba de todas las demás. Por una parte eran más numerosas, pero además mostraban unas figuras grabadas en sus caras que llamaban poderosamente la atención. Pero los bajorrelieves eran muy parecidos a los que habíamos estudiado en otros similares. La diferencia era mucho más sutil. Cada bloque aisladamente no me decía nada. La impresión me la producía el abarcar el conjunto con una sola mirada. Y por fin comprendí la verdad. Los dibujos curvilíneos de aquellos bloques se relacionaban entre sí, formando parte de un mismo motivo ornamental. Por primera vez se me daba el descubrir, en este desierto antiquísimo, un núcleo arquitectónico que conservara su emplazamiento original. La obra de sillería estaba derruida y fragmentada, es cierto, pero su unidad era evidente. Comencé a trepar penosamente por el montón de piedras. Aparté la arena con las manos. Me esforcé por interpretar las variaciones de tamaño, forma y estilo de los dibujos en busca del nexo que existía entre ellos. Al cabo de un rato logré adivinar vagamente la índole de la estructura desaparecida y recomponer mentalmente los dibujos que un día cubrieron los muros primitivos. La perfecta identidad de esos detalles con los de algunos escenarios de mis sueños me dejó mudo de horror. Aquellas ruinas pertenecían a un corredor ciclópeo de 10 metros de ancho y otros tantos de alto, pavimentado con losas octogonales y cubierto por una sólida bóveda. A la derecha se abrirían sin duda varias estancias y de su extremo más alejado arrancaría uno de aquellos planos inclinados que conducían a otros sótanos más profundos aún. Al ocurrírseme esta idea, sufrí un violento sobresalto. La verdad es que no podía haberme venido a la cabeza por la sola visión de aquellos bloques. ¿Cómo sabía yo que este corredor correspondía a un sótano? ¿Cómo sabía que la rampa de subida tenía que haberse hallado detrás de mí?
¿Cómo sabía que el largo pasillo subterráneo que conducía a la Plaza de los Pilares debería estar situado a mi izquierda en el piso inmediatamente superior? ¿Cómo sabía yo que la sala de máquinas y el túnel que llevaba hasta los archivos centrales debieron estar situados 2 plantas más abajo? ¿Cómo sabía que en el fondo, 4 plantas más abajo, habría una de aquellas horribles trampas selladas? Aturdido por aquella irrupción del mundo de mis sueños, me di cuenta de que estaba temblando y bañado en sudor frío. Luego, como último detalle intolerable, sentí una débil corriente de aire frío que ascendía a ras de suelo desde una depresión cercana al centro del montón de rocas. Como antes, mis visiones desaparecieron repentinamente y me encontré nuevamente bajo la luz perversa de la luna, en medio del desierto severo, ante el túmulo arcaico y derruido. Me hallaba en verdad en presencia de algo real y tangible, aunque henchido de misterios infinitos, ya que aquella corriente de aire solo podía significar la presencia de un abismo enorme, oculto bajo los megalitos de la superficie. Lo primero que me vino a la cabeza fueron las leyendas locales sobre recintos subterráneos, ocultos bajo las rocas talladas, en donde suceden cosas horrorosas y nacen los vendavales. Después volvieron mis sueños y sentí que los oscuros pseudo-recuerdos se agolpaban en mi mente. ¿Qué clase de lugar había debajo de mí? ¿Qué fuente primaria e inconcebible de ciclos mitológicos y de obsesionantes pesadillas estaba a punto de descubrir? Solo vacilé un instante. Al momento se apoderó de mí una fuerza más acuciante que la curiosidad, el interés científico y más aún que mi propio terror. Tuve la sensación de que me movía casi automáticamente, como impulsado por un destino inexorable. Me guardé la linterna en el bolsillo y con una energía que jamás creí poseer, arranqué un fragmento enorme de roca y luego otro y otro, hasta que brotó de las profundidades una fuerte corriente cuya humedad contrastaba con el aire seco del desierto. Comenzó a perfilarse una negra hendidura y al final, una vez apartadas todas las rocas que pude mover, la leprosa luz de la luna reveló una abertura lo bastante ancha para darme paz. Saqué mi linterna y enfoqué su luz en las tinieblas. El caos de piedras desmoronadas formaba una abrupta pendiente hacia abajo. Entre ella y el nivel del desierto se abría, bostezante, un abismo de impenetrable negrura. En la parte superior se veía el arranque de una bóveda de enormes proporciones, de suerte que en aquel punto las arenas del desierto se extendían directamente sobre una de las plantas de un edificio gigantesco, construido en los mismos albores de la tierra. Cómo se conservaba después de millones de años y después de tantas convulsiones geológicas es cosa que ni siquiera pretendí entonces, ni ahora tampoco, comprender. Cada vez que lo pienso, la sola idea de bajar a ese abismo así, de pronto, yo solo, y sin que nadie conociese mi paradero, realmente pienso que fue el colmo de la locura. Quizá lo fuese, pero aquella noche me aventuré sin vacilar, porque yo pensaba que era un científico y iba a descubrir algo, y decidí caminar por aquellas tinieblas subterráneas sin ser un cobarde. De nuevo se manifestó el impulso fatal que parecía dirigir mis actos desde el principio. Encendiendo la linterna a ratos para no gastar la pila, emprendí un descenso disparatado por el tenebroso declive. Cuando encontraba buen punto de sujeción para los pies y manos, avanzaba de frente, si no me volvía de cara al montón de piedras para agarrarme a tientas. Con ayuda de la linterna descubrí a ambos lados de la pendiente, oscuros y distantes, los muros deshechos de la caverna. Frente a mí, en cambio, solo había oscuridad. En el curso de mi bajada perdí la noción del tiempo. Me encontraba tan agitado, tan lleno de vagos recelos y sospechas, que la realidad objetiva me parecía incalculablemente alejada. No experimentaba ninguna sensación física, incluso el miedo se había petrificado como una gárgola inerte incapaz de despertar mi terror. Por último llegué al suelo sembrado de bloques caídos, pedazos de rocas, arena
y detritus de todo género. A ambos lados, y a unos 10 metros, se alzaban los muros macizos que culminaban en inmensas arquivoltas. Aunque con dificultad se veía que estaban esculpidas, pero era imposible distinguir la naturaleza de las esculturas. Lo que más me impresionó fue el techo abovedado. La luz de la linterna no conseguía iluminarlo, pero sí permitía distinguir con claridad el arranque de los monstruosos arcos. Y tan exacta era su similitud con lo que había soñado, que me estremecí violentamente, sobrecogido de horror. Allá arriba, en la abertura, una débil mancha luminosa delataba el mundo exterior, bañado por la luz de la luna. Una vaga alarma del instinto me aconsejaba no perderla de vista, ya que era la única referencia para mi regreso. Avancé hacia el muro de la izquierda, cuyos motivos ornamentales se conservaban mucho mejor. El suelo, lleno de escombros, ofrecía casi tantas dificultades como la pendiente por la que acababa de descender, pero me las arreglé para abrirme paso. No recuerdo cuánto había avanzado cuando me detuve. Levanté unos bloques, aparté con el pie los cascotes para ver el pavimento y me quedé estupefacto al reconocer las grandes losas octogonales que aún se mantenían unidas. Al llegar a una distancia conveniente del muro, pasé detenidamente la luz de la linterna sobre las desgastadas cinceladuras. Se notaba que el agua había erosionado la piedra arenisca, pero en su superficie se distinguían unas incrustaciones muy curiosas que no me sería posible explicar. En algunos sitios las piedras estaban muy sueltas, casi desprendidas. Me preguntaba durante cuántos miles de años más podría conservar su forma este edificio primigenio, soportando las sacudidas de la tierra. Y me pregunto por qué lo habrán construido así, si en realidad ellos no querían dejar un vestigio para que nosotros los descubriésemos. ¿Por qué no construyeron algo que se pudiera romper, que se pudiera destruir en pocos años? Pero fueron los motivos ornamentales lo que más me impresionó. A pesar de su estado de erosión, podían distinguirse de cerca con relativa facilidad. Me resultaron muy familiares. Yo ya sabía que todo esto era real, que no era un sueño, que era cierto, pero de todas formas sentí pánico. No sé por qué. A fin de cuentas, era un hombre miedoso. Y en efecto, sus características esenciales debieron impresionar terriblemente a los que forjaron los mitos, quienes las incorporaron a sus teorías esotéricas. El estudio de tales teorías que llevé a cabo durante mi periodo de amnesia había impreso imágenes muy vivas en mi subconsciente. Pero ¿cómo explicar la absoluta exactitud con que concordaba cada línea y cada espiral, con esos dibujos extraños, con los motivos ornamentales que había soñado yo durante más de 20 años? No había explicación, pero yo tenía la necesidad de explicarme. Qué oscura y olvidada iconografía era capaz de reproducir con todo detalle los dibujos que tan persistentemente yo soñaba. Es que era obvio que yo había vivido eso, que yo había conocido esto, pero no lo quería aceptar y hasta el día de hoy no lo acepto. No se trataba pues de ninguna casualidad ni de una semejanza remota. Puedo afirmar, sin la menor sombra de duda, que el antiquísimo corredor en el que me encontraba me era tan familiar como mi propia casa de Crane Street en Arkham. Es cierto que mis sueños me habían mostrado el lugar en su estado original. Aún no estaba deteriorado, pero no por eso era menos asombrosa la identidad, porque se podía notar que era el mismo sitio aunque estuviese destruido. En esta reliquia de un pasado real, me podía orientar con sobrecogedora facilidad. En una palabra, sabía dónde estaba. Y no solo conocía la disposición del edificio, sino también la situación de éste en aquella ciudad soñada. Me daba cuenta con insoslayable certidumbre de que era capaz de dirigirme a cualquier punto de aquella construcción o de aquella ciudad escapada al paso de los tiempos. En nombre del cielo, ¿qué significaba todo aquello? ¿Cómo había llegado a saber lo que sabía? ¡Qué tremenda realidad se oculta tras aquellos relatos antiguos de seres que habían vivido en este laberinto de rocas primordiales!
Las palabras solo pueden expresar un pálido reflejo del tumultuoso horror que me consumía por dentro, y todo por no aceptar la situación. Conocía yo este lugar, sabía lo que había debajo de mí y recordaba las innumerables plantas que se habían alzado sobre el corredor en el cual me encontraba antes de que se desintegraran en polvo, ruinas y desierto. Pensé con estremecimiento que el débil resplandor lunar que se filtraba por la abertura ya no me era tan necesario porque conocía el camino. ¿Por qué? Me sentía desgarrado entre un deseo loco de huir y una curiosidad febril por continuar el camino que me señalaba mi fatalidad. ¿Qué había sucedido en esta megalópolis monstruosa durante los millones de años transcurridos desde la época remota en que se centraban mis sueños? De todos los laberintos subterráneos que habían minado la ciudad, comunicando entre sí las torres gigantescas, ¿cuántos de estos habían resistido las conmociones de la corteza terrestre y los terremotos? ¿Había dado con todo un mundo primigenio enterrado bajo las arenas? ¿Sería capaz de encontrar aún la casa del maestro escribano, la torre donde Skaja, cautivo de la raza de carnívoros vegetales de cabeza estrellada, procedente de la Antártida, había labrado ciertas ilustraciones en los entrepaños vacíos de los muros? Estaría aún abierto y transitable en el segundo sótano el corredor que daba acceso a la sala de los espíritus cautivos. En aquella sala el espíritu de un ser increíble y semiplástico que habitara en el vacío interior de un desconocido planeta transplutoniano, dentro de 18 millones de años, guardaba una figurilla de terracota modelada por él mismo. Cerré los ojos y puse todo mi empeño en un inútil y supremo esfuerzo por apartar de mi conciencia estos residuos de sueños quiméricos. Entonces percibí inequivocadamente una corriente de aire frío y húmedo que brotaba de abajo. A mis pies, no muy lejos de donde estaba, se abría sin duda alguna una inmensa sucesión de negros abismos que llevaban miles y miles de años silenciosos y vacíos. Pensé en las cámaras tenebrosas, en los corredores y los planos inclinados, tal como los había visto en mis sueños. Estaría abierto aún el paso de los archivos ancestrales. Al evocar los terribles documentos que una vez estuvieron guardados en aquellos estuches de metal inoxidable, me sentí de nuevo impulsado por la fuerza del destino. Según mis sueños y las leyendas que conocía, allí había reposado toda la historia pasada y futura del continuo tiempo espacial, redactada por espíritus capturados en todo el orbe y en todas las épocas del sistema solar. Puro delirio, por supuesto, puro delirio. ¿Pero acaso no acababa de sumergirme en un mundo fantasmagórico tan loco como yo, un mundo que yo ya había visto? ¿Y por qué todo el tiempo lo negaba y lo sigo negando hasta ahora? ¿Acaso yo ya estaba loco antes? Pensé en los estantes metálicos y en sus curiosas cerraduras que solo se abrían tras complicados giros de sus manivelas. Incluso me vino a la memoria el mío de manera muy vívida. ¿Cuántas veces había llevado a cabo aquella complicada rutina de giros y presiones en la sección del último sótano, dedicado a los vertebrados terrestres? Cada detalle me resultaba muy familiar. De encontrar algún cofre como los de mis sueños, sería capaz de abrirlo en un momento. Y se me hace raro porque la gran raza debió llevarse toda su información, no se pudo haber quedado aquí. Y entonces perdí completamente el juicio. La locura se apoderó de mí y saltando por encima de los escombros, tropezando en la oscuridad, me lancé en busca de la rampa, que bien lo sabía yo, conducía a las profundidades inferiores. No te pierdas nuestro próximo capítulo de En la Noche de los Tiempos, solo por John Silence Radio.